Para mí es una bendición, un privilegio y un honor poder traer el día de hoy la palabra de Dios. Siempre le agradezco por haberme escogido a mí, por haberme dado este honor, este privilegio de predicar su palabra, de hacerlo con el mejor denuedo, con la mayor bendición y con la mayor disposición que mi corazón tiene para poder expresar las palabras que pienso han sido inspiradas por Él, por su Espíritu, para que pueda manifestarles el día de hoy a ustedes este mensaje. En estos días hemos estado promoviendo la lectura de la palabra de Dios. Hemos estado en el tema del mensaje volviendo a la Biblia. Hemos estado incentivando este anhelo de la lectura de la palabra de Dios. Por eso se llama el tema del mensaje, el contenido de los mensajes, volviendo a la vida. ¿Será acaso que hemos dejado de leer la Biblia? Es más bien que nunca debimos dejar de leerla y debemos seguir inculcando esta lectura diaria de la palabra a ustedes, a nuestros hijos, hijas y esposas. Usted puede dejar de desayunar, quizás puede dejar de almorzar, pero siempre va a tener que comer algo. El cuerpo no puede vivir sin el alimento. Debemos alimentarnos 3 veces al día. Pero a nuestro espíritu, ¿cuánto tiempo lo alimentamos? El alimento espiritual es mucho más importante que el físico. Alexa, prende escritorio. Muy bien. Volvamos a la Biblia, a la palabra de Dios. Los animo, los desafío, que sigamos con nuestra lectura, que no dejemos a un lado la comida espiritual, que no nos apartemos de esto. ¿Cómo nos permite Dios conocer lo que Él nos quiere decir? ¿Usted sabe cómo le permite Dios conocer lo que Él le quiere decir? Por medio de la lectura de su palabra. Pero antes de leer la palabra de Dios, debemos orar. Dios nos ha permitido interpretar su palabra por medio de la oración. Por medio de su oración. Por medio de hablarle a Él íntimamente. Cuando uno ora, puede interpretar la palabra de Dios, puede interpretar lo que Dios le tiene que decir a uno. Muchos predicadores o muchas personas hacen la predicación como que fuese una ciencia, por medio del conocimiento, por medio de lo mucho que saben, por lo mucho que han estudiado. Pero yo creo que este conocimiento no es lo que el Padre quiere que nosotros reflejemos y le mostremos a las personas a las que les predicamos cada día. Yo creo que esto tiene más que ver con el ámbito espiritual. Si es que nosotros decidimos interpretar la palabra de Dios, usar la palabra de Dios, ¿sí? Debemos hacerlo en una forma espiritual, no en una forma religiosa. Primero oro, le pido a Dios se revele para poder saber lo que estas palabras me quieren decir y el propósito por el que fueron escritas. No importa si es para predicar, para evangelizar o simplemente es solo para leer la palabra internamente para nosotros mismos. Debemos siempre orar y pedir su guía. Esto va a decir mucha gente que no está muy involucrada con el tema de la oración, que a veces tiene todavía miedo de hablarle al Señor. ¿Cómo se hace esto? La oración es simplemente conversar con Dios.
Y segundo, antes de que usted lea la palabra de Dios, ¿sí?, debe pedirle su guía y su dirección. Señor, hoy te pido que hables a mi corazón y guíes mi camino. Si usted tiene que tomar alguna decisión, si usted quiere iniciar el día, si usted tal vez tiene alguna necesidad o simplemente usted le quiere agradecer a Dios, haga esta simple oración. Tal como en Mateo 6:18, que es del Padre Nuestro, Él dice: Padre nuestro que estás en los cielos. Y todos lo sabemos y lo sabemos de memoria. Pero Él dice que no usemos frases repetitivas como los fariseos. Pero el momento de orar es simple. Señor, hoy te pido que me reveles tu palabra y que guíes mi camino. Esa es la oración. Poco a poco fluirán sus palabras. Dice que la oración del justo puede mucho. Dios pesa los corazones. Él mira lo que tenemos en nuestro corazón. No es necesario hablar con palabras lindas, no es necesario expresar palabras incoherentes que salgan de nuestra mente o un discurso que tenga frases lindas, frases compuestas. Lo único y lo importante es la comunión con el Señor. Para esta comunión hay varias maneras de hacerlo. ¿Quién tiene aquí una Biblia? Todos. ¿Y quién tiene una Biblia con concordancia? Todos deben saber y preguntarse tal vez cómo uso la concordancia, o tal vez muchos también sepan cómo usar la concordancia. La concordancia es muy simple de usar. ¿Para qué sirve? La concordancia sirve para poder encontrar versículos que tengan que ver, o pasajes de la Biblia que tengan que ver con cierto motivo, con cierta necesidad, con cierta palabra, o varios versículos se concatenan unos con otros por medio de la concordancia. Concuerda el uno con el otro. En la concordancia nosotros podemos encontrar, por ejemplo, la palabra amor. Buscamos la concordancia, abrimos nuestras Biblias y en la parte de la concordancia podemos leer y buscar amor. Y ahí van a estar todos los versículos que tienen que ver con el amor. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, Juan 3:16. Por amor, hay varios ejemplos de amor en la palabra de Dios. Hay varios ejemplos de cómo nos sustenta el Señor. Si estoy en valle de sombra de muerte, el Jehová es mi pastor, de amor, de fidelidad, de necesidad. Todos esos versículos los podemos encontrar en la concordancia. Si usted necesita, si usted desea, si usted tiene ese anhelo de conocer más de la palabra de Dios, de acercarse más a la palabra de Dios, use la concordancia. Al usar la concordancia, usted puede iniciar esa introducción en la palabra de Dios. Usted puede iniciar ese amor por la palabra de Dios. Hay aquí mucha gente que ya es experta en la palabra de Dios, que lee mucho la palabra de Dios. Sin embargo, nunca está de más que nosotros sigamos leyendo, sigamos escudriñando, sigamos analizando y sigamos pidiéndole a nuestro Padre Celestial, esa guía, ese anhelo, ese amor que tiene Él para nosotros en su corazón. Sigamos leyendo la Biblia, sigamos leyendo la palabra, animémonos cada día los unos con los otros. Es por eso que que el pastor ha decidido hacer volviendo a la Biblia. Sin más preámbulos, la palabra de hoy que ha preparado el Señor para ustedes es el alimento, el mejor alimento. Es importante alimentarnos, pero no debe ser nuestro único alimento. Ya conversamos de eso, hablamos de eso, uno debe desayunar, almorzar y merendar. Pero no solo de pan vivirá el hombre, le dijo
al diablo Jesús cuando quiso ser tentado luego de sus 40 días de ayuno que estuvo en el desierto. Y ese es nuestro pasaje principal el día de hoy, en Mateo 4:4. Y les voy a leer. Dice, Jesús, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. ¿Dónde está la palabra de Dios? ¿Dónde está lo que el Señor les dictó a cada una de las personas que escribieron los libros de la Biblia? Está ahí. Esa es la palabra de la boca de Dios, la Biblia. Ahí está su palabra. Este versículo, ¿sí?, hace referencia nuestro Señor Jesús al versículo de Deuteronomio 8:3, donde dice, y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Desde el primer momento, desde el principio, desde la comunión con Moisés y el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, el Señor ya les decía de su palabra. ¿Ustedes creen que esos tenían Biblia? No. ¿Ustedes saben en qué año llegó recién a canonizarse la Biblia? Después del tercer canon del Vaticano, cuando hubo la reforma, gracias a Lutero, que pudimos nosotros llegar en 1895. Vemos tres cosas importantes que debe recalcar de este alimento. ¿Cómo nos vamos nosotros a alimentar? ¿Cómo vamos nosotros a poder recibir el alimento espiritual? ¿Qué prefieren ustedes? ¿Ir a comer en el mercado sin ofender a nadie? Porque hay mucha gente que le gusta comer en el mercado. Sin embargo, digo, preferencia, ¿sí? No porque sea malo. Prefieren comer en el mercado, prefieren comer en un restaurante así medio, o prefieren un banquete, un buffet en el hotel más costoso, en el Howard Johnson, en el Sonesta, en el Hotel Victoria. Aquí hay varios hoteles, hay varios restaurantes que son costosos. Sin lugar a dudas, si a usted le dan a escoger, va a elegir el mejor lugar. Y de esa manera es la que el Señor nos hace a nosotros, sus hijos, porque nos prefiere. Y el alimento que nos da no es un alimento barato, es un alimento que llena, es un alimento que sacia. Ahí está el maná. Comieron por años y años, hicieron pan, hicieron tortas. Pueden leer todo Levítico, Deuteronomio y el Éxodo y se van a dar cuenta cómo les alimentó el Señor. Lo primero que debemos hacer nosotros es tener disciplina. Lo segundo, preguntar. Debemos ser curiosos, debemos querer conocer por qué, cuándo, para qué. Y el tercero, no menos importante, creo que incluso es más importante, por eso lo dejamos al final, la sazón, el ají a los que les gusta el ají, la sal en grano, la pimienta, el toque especial, la receta que la hace única a este alimento, a este mejor alimento que es la palabra de Dios. Es la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. En la disciplina nosotros debemos cada día, ¿sí?, animarnos, disciplinarnos en la lectura de la palabra. Sin disciplina no será posible cumplir esta meta. Como buenos deportistas, Pablo hace mención a he ganado la buena carrera, nos anima a que seamos disciplinados, que seamos soldados de Jesús. En esto, en la meta, al llegar a la meta, en esto de que seamos soldados, que seamos de buenos atletas, ¿sí? Porque dice,
la batalla de la fe, dice la carrera, ¿sí? Porque llegan a una meta. Esto nos dice que debemos ser disciplinados como buenos deportistas, como buenos soldados. ¿Qué apremia en el soldado? ¿Qué apremia en el deportista? La disciplina. Sin disciplina, imposible. ¿Quién aquí se acuesta sin comer algo en el día? Alce la mano. Yo quisiera porque estoy gordo. Entonces, dejo de comer y me voy a flaquear. Pero obviamente estamos hablando de que nadie puede comer si no es 3 veces al día para saciar a su cuerpo. ¿Sí? ¿No deberíamos también comer 3 veces al día para alimentar nuestro espíritu? Incluso más, porque el espíritu tiene más sed, más pasión. Uno puede comer una papa, puede comer por ahí alguna cosa y sacia su cuerpo, pero el espíritu, ¿hasta dónde se puede saciar? Si usted logra leer una vez, será suficiente. Si usted logra leer la palabra, aunque le aseguro que mientras más y más lea la palabra de Dios, más lleno se sentirá, pero de bendición, de paz, de amor, porque va a sentir ese amor de nuestro Padre, esa generosidad de Dios hacia sus hijos, ese alimento que no tiene comparación. En lugar de ver la televisión, lea la Biblia. En lugar de ver el Facebook, lea la Biblia. En lugar de chismear por WhatsApp, lea la Biblia. Lo siguiente que les voy a preguntar a los amantes del teléfono: ¿no les pasa un rato sin ver la pantalla? Están todo el tiempo, están viendo, están en esto, están en lo otro, todo el tiempo en la pantalla del teléfono. No hay un minuto que no puedan dejar de ver la pantalla del teléfono. Yo les tengo la solución. La aplicación se llama YouVersion. Es una aplicación gratuita. Seamos un ejemplo para imitar. Usemos el celular para edificación, no para chismes, no para pérdida de tiempo, sino para edificación. Cuando a usted le vean leyendo la palabra de Dios, ¿sí? Cuando a usted le vean usando el teléfono, ¿sí?, para algo que edifica, usted va a ser ejemplo. Pídale a Dios que le permita ser ejemplo. Pídale al Señor que en lugar de usar el celular para cosas que no valen la pena, que van a pasar, que son pasajeras, pueda leer su palabra. Porque ustedes usan el celular ahora, la gente, digamos que en 8 horas que usted tiene para trabajar, para de pronto estudiar aparte de lo que duerme y todo, yo le apuesto que siquiera 2 de esas horas le usa el celular. Siquiera 2. En esas 2 horas usted dedíquele una media hora al Señor. Y se va a dar cuenta que después esas 2 horas van a hacer falta. Porque la palabra de Dios es viva, es eficaz. Es más cortante que espada de doble filo. Es esa palabra que tuerce los tuéstanos de los huesos. ¿Por qué? Porque se adentra y se queda impregnada en nosotros. Y nos cambia, nos transforma, nos da fuerzas, nos permite avanzar. Es el motor que mueve nuestras vidas. ¿Sí? Cuando lea la palabra, no piense que es general. La palabra de Dios no es general. La palabra de Dios no está escrita en masa. No pequen. No, la palabra de Dios es específica para cada uno de nosotros. Cuando usted lea la palabra, el Señor le está hablando a usted. No lea la palabra pensando en el vecino. Véale al vecino que está al lado y dígale: cuando leas la Biblia, Dios te está hablando a ti, no a mí. Cuando yo leo, me habla a mí.
¿sí? Les recomiendo siempre comparemos varias versiones de la Biblia. Esto nos ayuda en la lectura. En la aplicación que les comento, YourVersion, existen muchas versiones de la Biblia. Además de que incluso es gratis la aplicación. Nos gusta más, hay muchos que nos gusta sin gas, dice, sin gastar. Inicie un plan de lectura. Eso le va a ayudar en la disciplina. Inicie un plan de lectura. Hay muchos en la Biblia YourVersion. Así usted se va a disciplinar, se va a ordenar y en un año va a lograr leer toda la palabra de Dios. Amén. Pero ¿qué ganamos al leer la palabra de Dios? Ganamos bendición. ¿Cómo? Cuando en aquellos tiempos ustedes se acuerdan, como dice el dicho, esos tiempos idos y no volvidos. Dice por ahí, le pedimos la bendición a nuestros padres. No sé si algunos de los que están aquí, bueno, algunos que están de la antigua era, como soy joven no recuerdo eso, pero me han contado. Les pedíamos la bendición a nuestros padres. Papito, dame la bendición. Papito, dame la bendición. ¿Qué es la bendición? ¿Qué es esta bendición? Carros, casas, ropa. Dicen, él tiene éxito, dicen en la vida, porque lo ven en un carro, en una casa, con sus mujeres. Eso es pasajero. Un golpe de suerte, usted mañana de aquí sale, le pide al Señor que le ayude a ganarse la lotería, porque aquí todo el mundo le pide a Dios, Diosito, que me gane la lotería. ¿Y sabe por qué Dios no le hace que se gane usted la lotería? ¿Quién sabe? Porque no compran. No compran la lotería. ¿Cómo quieren ganarse la lotería si no compran? La bendición no es material, la bendición no es de dinero. La bendición es tener una relación real con el Señor, con nuestro Padre. Luego viene la añadidura. Eso está de más hablar, porque Dios dice, todo lo demás es añadidura. ¿Sí? No se preocupen por qué comerán, por qué beberán. Si Dios les da de comer a los pájaros, a las flores las viste de seda, peor a ustedes, que son sus hijos. Y hoy en día, que vemos como factor común la desobediencia, quisiera leerles este pequeño versículo. A ver, estos 3 pequeños versículos que se encuentran en 2 de Timoteo, el capítulo 3 del versículo del 1 al 5. Para ver si les parece algo parecido a lo que está pasando ahora en la actualidad. Dice, la impiedad en los últimos días. Ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos, más amigos del placer que de Dios. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas. Así dice el Señor. Lo que está pasando hoy, el Señor ya lo conocía. ¿Y saben por qué pasan estas cosas? Porque nos hemos alejado de Dios, porque hemos dejado de leer su palabra. Les animo a que lean la palabra de Dios con disciplina, con preguntas y con fe. Bueno, pero ¿qué es esto de preguntas? ¿Cómo puedo preguntarle a Dios? ¿Cómo me va a responder a mí Dios?
En la clase de filosofía, nuestra maestra nos estaba hablando respecto al método socrático. Estoy hablando de Sócrates, no del futbolista, sino del filósofo. ¿Cuál fue el método socrático? ¿De qué se trataba este método socrático? El método socrático es preguntar mucho hasta que el que le responde entiende lo que le está preguntando. Los que somos aquí padres, ¿cuántas veces cuando nuestros hijos eran pequeños nos preguntaron, papá, ¿y por qué los aviones vuelan? Bueno, algunos tal vez vivían en la época de que todavía los aviones no volaban. No, mentira. ¿Por qué los aviones vuelan? ¿Por qué los aviones vuelan? Porque están sostenidos por una cámara de viento. ¿Y por qué? Porque tienen... ¿Y por qué? Porque el piloto puede... ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Esa es la forma de leer la palabra de Dios. Dice, la ignorancia es la raíz de todos los males. Cuando usted lea, cuando usted escuche la palabra de Dios, pregúntele al Señor. Pregúntele al Señor. Él le va a responder. Miren lo que dice en Hechos 17:11. El hermano Pablo le dice, los de Berea eran más receptivos que los de Tesalónica y estuvieron más dispuestos a escuchar a Pablo y a Silas porque estudiaban las Escrituras todos los días, porque querían saber primero si era verdad lo que Pablo y Silas decían. Fíjese qué importante. Estudiaban las Escrituras. ¿Cuándo? Todos los días. ¿Por qué? Porque querían saber si era verdad lo que Pablo y Silas les decía. Esto está en Tesalonicenses. Perdón, esto está en Hechos 17:11. Como les había dicho, ¿ustedes prefieren comer en un buen hotel o prefieren comer en el mercado? Todos un buen hotel, una buena comida. Esa buena comida va acompañada de saber los ingredientes, de conocer de qué está hecho. Dice, hoy quiero camaroncito apanado, ya como va siendo la hora de la comida, tal vez a algunos se les hace agua a la boca. Tranquilos, tranquilos, que este es el alimento que les va a llenar. Ya de aquí, lo que usted está comiendo ahorita, ya sale lleno, sale con la barriga hinchada, ya no necesita ni cocinar. Digan amén las mujeres que tal vez les toque cocinar. A mí como me toca cocinar hoy, yo ya dejé haciendo el arrocito, ya no tengo problema. Entonces, usted al leer la palabra, ora, le pide al Señor que le revele, se disciplina cada día, porque aquí dice todos los días, se disciplina todos los días leyendo la palabra y se pregunta, dice, el pueblo de Dios liberó a los hebreos de las manos de Faraón. ¿Por qué los liberó? Para cumplir la promesa que le hizo a Jacob, para cumplir la promesa que le hizo a Israel. Puede que sí, puede que no. Entonces preguntamos y leemos, y de esa manera entendemos y sabemos cada día más respecto a la palabra de Dios. ¿Sí? No hay comparación con el banquete que es la palabra de Dios. No existe comparación. En varias iglesias es muy difícil obtener una cita con el pastor. Demos gracias a Dios que nuestro pastor está siempre disponible para que la congregación, si tiene preguntas o dudas, venga donde él, venga a orar con él. Si usted no puede venir donde el pastor, ore y pídale al Señor que le guíe. Y si sí puede venir, venga, porque démosle gracias a Dios que el pastor es un pastor
muy dispuesto, que el pastor es un pastor muy entregado a la congregación, a su iglesia, a sus ovejas. Y si tiene dudas aquí, el pastor le va a responder todas las preguntas que usted tenga. Todo lo que quieran conocer de la palabra de Dios, aquí las puertas están abiertas, ¿sí? Porque el pastor es la persona escogida por Dios para que lo guíe, dirija y pastoree. Amén. Amén. Oremos todos los días por nuestros pastores, porque ellos fueron escogidos y llamados por Dios para que nosotros como ovejas dependamos de este pastor. Tercero, para no alargarles más y para que no les dé sueño, vamos a avivarnos, arriba las manos, abajo, si se acuerdan que decían en la escuelita, sentado, parado, de pie, izquierda, derecha, arriba, abajo, ¿cómo era? Blanco, izquierdo, blanco, derecho. Si se acuerdan que nos hacían los ejercicios en el patio para que no nos durmamos, despiertos, porque estamos recibiendo el alimento de Dios, estamos recibiendo de su palabra. Agradézcale a Dios que le permite estar aquí, sano, salvo, no en una cama con COVID. Dele gracias a Dios, porque estos tiempos debemos ser agradecidos más que nunca con el Señor. En la fe, Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así es la palabra de Dios, plasmada en una colección de libros, que a mi forma muy personal de pensar, solo existe un escritor que usó como pincel a los grandes personajes que se presume su autoría. Moisés, David, Salomón, Mateo, Lucas, Pablo, solo eran instrumento de la palabra de Dios. Un escritor, un pintor, un poeta o un artista necesita una inspiración, una musa o una revelación para crear sus libros, pinturas, poesías o obras de arte. No puedo imaginar el gran honor, el privilegio, la responsabilidad, el orgullo, la nobleza y todos los sinónimos del diccionario que fue para estas personas, para ellos, haber tenido tal inspiración, para poder plasmar a la perfección estas palabras que trascienden el tiempo, porque siempre son oportunas, sin importar la situación o circunstancia, siempre vienen bien. Si me siento solo, afligido, tengo problemas, o quiero agradecerle a Dios, su palabra es la que me alienta, me anima y me sustenta. En Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Todo esto converge en una frase tan simple, tan correcta, tan bien escrita, que se llama fe. En Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es imposible leer la Biblia sin tener este ingrediente especial, que le da ese toque, esa sazón, el ser única a la lectura de la palabra de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible leer la palabra de Dios. Si yo no tengo fe, no puedo leer la palabra de Dios.
Queridos hermanos, para concluir, no es conocer científicamente lo que está escrito. El propósito de la Escritura es cómo va a cambiar mi vida. La lectura de la palabra me forma como mejor persona y me muestra el amor de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Si usted quiere cambiar hoy su vida, si usted quiere hoy ser una nueva persona, lea la palabra de Dios. Acepte al Señor Jesús como su Señor y Salvador. La Biblia es cristocéntrica. Habla de un Mesías y luego habla de nuestro Salvador Jesucristo. Yo le animo a que siga leyendo la palabra de Dios. Le exalto en el nombre de Jesús a que usted va a ser transformado por la lectura de la palabra de Dios. Gracias te doy, Señor, amado Padre, bendito Dios, porque hoy vas a poner en el corazón de cada una de estas personas ese deseo, ese anhelo de conocer más de ti, de conocer de tu palabra, de saber todo el amor que tú tienes para cada uno de nosotros. Estas palabras, estas letras, esta colección de libros, tiene todo el amor que tú has querido manifestarnos. Tiene todo lo necesario para alimentarnos. Te doy gracias, amado Padre, porque cada día seremos más diligentes en la lectura de la palabra, disciplinados. Tendremos preguntas para ti, para poder conocerte más y saber que eres un Padre amoroso. Y tenemos la fe y la convicción de saber que tú nos estás hablando, de saber que todo lo que está escrito es para nosotros y para mejorar nuestra vida. Te doy gracias, amado Señor, en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén y amén.